Hola a todos. Acaba de golear el Sportivo Trinidense por el marcador de 3-0 ante el conjunto de San Lorenzo. El estadio es el Martín Torres donde se disputó el partido. En condición de local, como ya les dije, Triqui sacó el partido adelante, ganó. Había que ganar como sea este encuentro, al menos ante un rival como lo es San Lorenzo y de local también. ¿Por qué digo me quedo con el rival? Porque ya sabemos que está peleando en las últimas ya, ahí en la zona baja de la tabla de posiciones, del descenso, ¿verdad? Y Triqui que viene de buena, ¿cómo decirlo? De buen andar, de buen arranque, ¿verdad? Habiendo ganado en el debut a Cerro, la fecha pasada goleamos al Sportivo Luqueño, ambos en condición de visitante, cabe aclarar. Uno fue en un reducto difícil como lo es La Hoya. El siguiente partido se jugó en Itagua contra Luque, así que era momento de ganar en casa. No podíamos quedarnos ahí nomás. Y el equipo se portó, demostró. Arrancamos el once inicial con Dufour en el arco, como siempre. La saga central, mejor dicho, fue con Bruno Valdés y con Agustín da Silveira, el uruguayo. Por izquierda estuvo Sergio Mendoza y por derecha César Benítez. Un cambio ahí, por cierto, que Cañete no arrancó de titular en este encuentro. En el medio, como siempre, Laucha Viera, Gauto, estuvo Beto de la Cruz, nuestro capitán, Tommy Rayer y Tobías Morínigo. Y arriba viene en punta Clementino González. Ya que tocamos el tema de Clementino, una alegría enorme que pudo haber convertido hoy. Convirtió de cabeza un golazo para destrabar el partido, porque este tipo de partidos nos cuesta, siempre nos cuesta. Es una cosa insólita, ¿verdad? Porque los partidos contra los grandes como que lo sacamos un poco más adelante, lo destrabamos más rápido, pero este tipo de encuentros como que tenemos algo que nos cuesta meter, o nos hacen el gol primero, luego se cierran de nosotros y ya nos cuesta, pero hoy no fue el caso, gracias a nuestro 9. Un 9 que yo critiqué mucho en la apertura y hablando de la apertura, sé que cerró de buena manera el torneo de apertura, un caso similar al de Pablo Vegetti, salvando distancias, ¿verdad? Que Vegetti costó no sé cuánto cuesta su sueldo, ¿verdad? Pero aún así, para la expectativa que yo tenía, no me gustó para nada su arranque. Sí me gustó el cierre de los últimos partidos. Yo dije cuando terminaba el torneo, la apertura lastimosamente, ¿por qué pico ahora? ¿Por qué pico ahora termina? Ahora que el Clementino ya se había amistado con el gol. Lo demuestra ahora, sigue amistado por suerte con el gol porque convierte un gol de cabeza importante. Sabemos que por el físico que tiene, queremos que todas las pelotas las gane arriba. Fue el caso, 1-0 a los 12 minutos ya de partido. Lo destrabó, como se dice. Ahí nos relajamos, nos soltamos un poco más. Como ya saben cómo es el estilo de Arruba, movemos la pelota, no nos desesperamos. No es que Triqui va con todo el ataque, Shalai, como se dice, deja todo ahí, deja todo mal para la defensa. No es el caso para nada. Si bien, ¿sabes? Yo creo que todos los jugadores del técnico sabían del rival que tenían enfrente, que no iba a ser fácil tampoco, porque muchas veces se cae en el error de subestimar por ser San Lorenzo. Ay, está en descenso, ay, no le gana a nadie, etcétera. No son rivales fáciles para nada. Y menos para un equipo como Triqui, mucho menos para nosotros. Muchísimas veces este tipo de equipos nos ha complicado la vida más que los grandes. Les puedo asegurar que los grandes nos complican muchísimo menos que equipos de esta índole, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, con todo el respeto que me merecen. Entiéndase que estoy hablando del juego del fútbol, no de otra cosa. Tricky lo destrabó, se soltó más, fue generando también. Yo creo que tuvimos que el segundo gol tuvo que haber llegado antes, pero bueno, es así el fútbol, ¿verdad? Naturalmente, ya para el arranque de la segunda mitad, San Lorenzo se vino con todo, estaba obligadísimo a sacar por lo menos el empate, a intentarlo, ¿verdad? A vender cara a la derrota, como se dice, cosa que para mí sí hizo un equipo con pocas herramientas, ¿verdad? No, hay que ser sincero, no podemos exigirle que genere juego, que te caiga pelotazos, no. Lo intentaba, remataba de afuera y ni siquiera eso tampoco, ni siquiera tenían remate de afuera. Tuvimos un error ahí en defensa, no sé si fue Bruno o quién fue. No voy a dar nombres porque lo estaba viendo así desde el celular, no pude divisar bien. Y Matías Dufour nos salva las papas.
porque es importante también tener un arquero que, si bien no era tan exigido, pero tiene que estar alerta, despierto. Eso demostró hoy Mati, un tapadón. No sé si, me atrevo a decir, no vi varios partidos de la fecha, pero tiene que ser la tapada de la fecha si no pegan el palo, sin dudas. Una gran tapada, creo que fue antes de los 60 minutos o 60 y algo minutos, no recuerdo bien, discúlpenme, pero nos salvó la vida esa tapada, porque si se venía ese gol, uff, ¿quién dice si no se le venía la tarde al Triqui? Claro, podíamos darlo vuelta, podía terminar ahí el partido, pero no lo sabemos. Solo tenemos la certeza de que Mati Dufour, el uruguayo, nos salvó en esa jugada, muy bien por él, que se portó en todo el partido. Toda pelota que salió a descolgar lo hizo de buena manera, muy seguro arriba. Eso es lo que se busca, lo que se necesita el arquero, porque a veces va a recibir sí o sí goles. Por suerte hoy no fue el caso. Muy bien por Mati. A ver, más adelante también entraron los cambios. No quiero olvidarme ninguno ahora que tengo en pantalla, ¿verdad? A ver, primero, bueno, no sé si le voy a dar el orden, pero le voy a ir nombrando quién entró. Entró Maná, Alancano, también el Pastorcito Abreu, Marcelino y por último ingresó Chiquito. Todos ingresaron de buena forma. Se retiraron el capitán, se retiró Beto de la Cruz, también Rayer, Tobias Morínigo, Viera y Clementino, justamente. En un partido, como ya les dije, teníamos que cerrarlo, teníamos que cerrarlo. No te puedes quedar con el 1-0, menos contra este tipo de rivales, ¿verdad? Contra ningún rival en síntesis, ¿verdad? Había que cerrarlo, nos costaba. Tuvimos una con Maná que no se anima a definir y luego cuando se anima a definir ya era tarde. A la gran pistola, dije yo. Después tuvimos una con Tobías, Morínigo no se acomoda, no le da bien a la pelota. Luego tuvimos otra más clara todavía con Morínigo, no podía meter. Está, no sé, hoy no fue su tarde, lastimosamente la tarde de Tobías, que justamente se retiró después por Alan Cano. Y parecían de las cores, porque famoso, ley del fútbol, es si no haces, te hacen. Y Triqui no cerraba el partido, San Lorenzo no se resignaba, lo intentaba, lo procuraba, ¿verdad? Hasta que uno de los que ingresó nos trajo nuevamente el alma al cuerpo, Luis Abreu, señores, que ya no es sorpresa, volvió a marcar. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? En una jugada, creo que el pase era el que le dio, ay, no recuerdo, no estoy sacando ahora quién fue el que le dio la asistencia. Creo que fue el mismo Marcelino, si no me equivoco. Bueno, el compañero le da el pase, remata a Abreu, se desvía en un defensor, pero igual, para mí igual entraba, llevaba destino de gol esa pelota y se metió nomás en el arco del conjunto rayadito. 2-0 para calmar ya las aguas y cerrar prácticamente el partido. De ahí en más Triqui ya no sufrió. También destacar que poco después tuvimos una nueva contra manejada por el mismo Abreu. Definió como nos tiene acostumbrados en este torneo. Volvió a convertir un doblete más para Abreu con el típico festejo. Increíble lo de Abreu, qué alegría tener jugadores así. Y ahí yo digo, con razón el profe Arrúa, con razón la dirigencia ya en la apertura lo apuró Olimpia para que lo ceda y lastimosamente en ese entonces no pudo venir y ahora lo estamos disfrutando con todo. Una alegría tremenda tener jugadores así contundentes, ¿verdad? Que te cierran el partido, que aparecen en este tipo de contextos difíciles, que no nos cuesta llegar al gol. 3-0, ya tranquilos, acolchados y también hablar de lo malo será. ¿Qué hiciste, Bruno Valdés, caramba? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos años de carrera, hermano querido, y te venía a hacer echar de manera tan irresponsable? No es lo por el partido de hoy. El partido de hoy nos quedamos con 3 menos, igual lo ganábamos. Pero a futuro, contra Libertad, de visitante, y no vas a estar vos, hermano. Qué cosa. No puede luego ser todo perfecto, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo te hace echar así? La manera en la que entró vehemente, innecesario, no había por qué. Y no sé, yo no sé si los jugadores que tienen en la cabeza ahí me van a venir con el tema de la adrenalina, la sangre. Vos no lo vivís, nunca corriste en una cancha profesional, etcétera. No es así, señores. Si no, todos los jugadores se van a hacer echar ganando 3-0. No. Es una cosa insólita esto que hizo Bruno Valdés. No lo voy a dejar pasar ni con el 3-0. Ya sé que Triqui tiene 9 de 9, más puntero que nunca, ponerle tercera fecha, pero no, la cosa mala hay que seguir repitiéndola.
Tuvimos cosas malas, mal inicio de segundo tiempo de Trinidense cediendo la pelota, cediendo prácticamente protagonismo a San Lorenzo, así como mal Bruno Valdés haciéndose echar de manera estúpida, se puede decir. No, 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 no. Acá ni somos lo más crack del mundo cuando ganamos, ni somos lo peor cuando perdemos. Hay que mantener un equilibrio. Y nada, señores. Como les dije, no todo puede ser perfecto, pero el resultado está, que es lo más importante de todo, ¿verdad? Va a doler, sí, la ausencia de Bruno ahí en la saga defensiva, pero ya veremos cómo acomodamos el equipo, si algo que sabe hacer el profe Arrúa, y algo en el cual confío en este apartado en él, es que sabe acomodar las piezas, sabe dar, explotar los recursos que tiene, ¿verdad? Y justo yo les hablaba de Libertad, jugamos el próximo lunes. El próximo lunes jugamos ante el Guma. A ver, creo que tenía aquí el resultado, se me perdió ya. Bueno, creo que era a las 5:30 el próximo lunes. Lo que sí estoy seguro, la próxima fecha contra Libertad en la Huerta, ante el equipo de Nelson Naedo que viene a caer ayer en el Clásico Moderno por 2-1. Vamos a ver qué tal nos va. Ojalá que Triqui siga así. Muy contento por el resultado, muy contento por el nivel del equipo, por el rendimiento. Y voy a dejar esto acá porque ya se me extendió. Muchas gracias para las personas que llegaron hasta aquí. Y un saludo a todos. Vamos, Triqui.